Hola, vamos a continuar con la clase sobre reacciones en la interfase coloide-solución. Antes que nada, vamos a diferenciar dos términos que a veces se confunden, como lo es la absorción con B de la absorción con D. La absorción se refiere a la incorporación de elementos inorgánicos como agua, sales minerales o gases a través de la raíz para su uso por parte de la planta. Este término involucra que los elementos atraviesan, esos elementos inorgánicos atraviesan las paredes de las células y se incorporan a la planta. Mientras que el término absorción se refiere a la asociación de materia, ya sean átomos, moléculas o iones, a la superficie de un sólido en la interfase sólido-líquido. En nuestro caso, hablamos de los iones que están, o la materia que está en la solución del suelo y se adhieren a los coloides del suelo. El fenómeno de absorción hace que las concentraciones de las sustancias que están disueltas en ese líquido sean diferentes en las proximidades de la partícula que en el resto de la fase líquida. Esto es debido a que en la proximidad de la partícula se produce una atracción mayor por parte de las cargas que tienen esas partículas hacia las sustancias que están disueltas en la solución. Dependiendo de las fuerzas que intervienen, vamos a conseguir una absorción que es por intercambio iónico, cuando las fuerzas que actúan son electrostáticas, una absorción física, cuando las fuerzas que actúan son de Van der Waals, y una absorción química, también llamada quimioabsorción, donde las fuerzas químicas que actúan son principalmente de tipo covalente. Es muy difícil detectar, sobre todo en el suelo, cuál es el proceso dominante. En el fenómeno de absorción, la molécula absorbida difiere de otra que esté libre en la solución debido a que tiene una movilidad restringida, a que está orientada y a que está polarizada. Este fenómeno de absorción va a depender de la temperatura y de la superficie específica. Cuando consideramos que la temperatura es constante, la cantidad que va a ser absorbida es proporcional a la superficie disponible para la absorción. A mayor superficie específica habrá mayor absorción. Mientras que si la superficie específica y el tamaño permanece constante, la cantidad que va a ser absorbida va a depender de la temperatura. A mayor temperatura va a haber una menor absorción o viceversa. Y esto se debe a la energía cinética de las partículas. Entonces, la absorción resulta del equilibrio entre las fuerzas de atracción que ejercen las partículas sobre los iones o las moléculas, que las inmovilizan, y la agitación térmica que hace que se muevan. Muchos estudios se han realizado sobre la distribución de los iones en esa interfase sólido-líquido. La teoría de la estabilidad de los coloides se conoce como la teoría de la doble capa eléctrica, debido a que relaciona la superficie intermedia entre la partícula coloidal y el líquido. La primera teoría sobre la distribución de los iones en esa capa la propuso Van Helmont en 1879 y después fue modificada por muchos otros investigadores que lo vamos a ver más adelante. Pero él es el que hizo la primera aproximación. Esta teoría parte de la base de que las cargas superficiales de las partículas coloidales atraen a los iones de carga opuesta. O sea, se atraen porque tienen cargas diferentes. Y que se establece un estado de carga neutra entre la partícula y esa capa de iones que están ubicadas inmediatamente. Los modelos de doble capa se refieren a todos aquellos modelos que tratan de explicar esa distribución de iones alrededor de la superficie cargada, que es la superficie de los coloides. El espesor que tiene la doble capa me va a definir la distancia hasta la cual actúan las fuerzas de retención del coloide, o sea, hasta dónde es la influencia del coloide sobre esos iones.
ese sería el espacio donde se pueden acumular los iones intercambiables. Los iones que quedan fuera del efecto de esa capa eléctrica se distribuyen en lo que llamamos la solución externa o la solución del suelo. En esa solución externa ya no están tan atraídos por los coloides del suelo y allí los elementos están disponibles para la planta, pero también están sujetos a ser perdidos por lixiviación. Entre los modelos de doble capa eléctrica tenemos el modelo de Van Helmont, de Gouy-Chapman, de Stern, que son los que más se han estudiado, pero también tratando de explicar el equilibrio en esa fase, tenemos lo que es el equilibrio de Donnan y la teoría cromatográfica. El modelo de Van Helmont implica o se refiere a que las cargas positivas y negativas de los coloides y de los iones asociados forman una capa alrededor de la partícula y que el potencial eléctrico va a variar en forma lineal con la distancia. Esto define también que el tamaño de la doble capa es la de los diámetros de los iones que están atraídos por la superficie cargada. Y esta teoría también descarta el efecto de los iones sobre las características de la interfaz. El modelo de Gouy-Chapman señala que la concentración de los iones alrededor de las partículas es muy alta y que esa concentración va disminuyendo rápidamente en forma asintótica en la medida que se va distanciando de la partícula cargada. Él define que esa distancia excede las dimensiones de las moléculas y que el potencial en la solución es cero. Por su lado, Stern utiliza la información tanto de Van Helmont como de Gouy-Chapman y define que esa doble capa tiene dos regiones. Una región que está cerca de la superficie, que es donde están los iones absorbidos en una forma compacta, y después de esa capa de iones compactas hay una capa difusa, que es la misma capa que señala Gouy-Chapman. En este modelo se toma en cuenta el tamaño de los iones y las posibilidades también de absorción específica que no lo consideraban los modelos anteriores. También considera que puede haber capas con iones desolvatados, químicamente absorbidos, y también considera los determinantes de potencial. En esta figura vemos los tres modelos. Fíjense, el primero, el de Helmont, considera que la capa es estrecha y que está formada por la partícula cargada y los iones que están adheridos a la partícula, y el ancho de la capa es simplemente el ancho de las partículas asociadas. Ese límite es un límite plano y es el límite de Helmont. En la siguiente vemos que Gouy-Chapman consideran que no hay un límite plano, sino que los iones están retenidos en forma difusa. Mientras que Stern considera que hay una primera capa, fíjense allí, donde los iones están fuertemente retenidos, pero que después se difunden. Es importante aquí destacar que el límite de la doble capa difusa, que es donde ya no hay efecto de la partícula sobre los iones, es lo que consideramos el límite entre la doble capa difusa y la solución externa. Como se mencionó anteriormente, en la interfase sólido-líquido, los cationes están distribuidos dentro de un cierto espacio, formando una capa difusa o masa de iones, cuya estructura para una partícula dada está determinada por la densidad de carga de la superficie cargada, por la clase de iones, por la temperatura y por la concentración de los electrolitos en solución. En esta figura podemos apreciar la distribución tanto de aniones como de cationes que existen a partir de una superficie arcillosa cargada hacia la solución externa. A medida que aumenta la distancia de la superficie negativa cargada, va aumentando el número de aniones, pero va disminuyendo el número de cationes, hasta que llega una distancia a la cual estas concentraciones se equilibran. Y esto es lo que nosotros llamamos el límite hacia la solución externa.
Entonces, vamos a conseguir dos zonas. La primera zona es lo que llamamos la doble capa difusa, que está conformada por la partícula cargada y todos los iones que están asociados a esa partícula, y la solución externa, que es aquella parte de la solución del suelo donde ya no hay efecto de la carga de la partícula sobre los iones que están en ella. Las dimensiones de esa doble capa difusa no son constantes, sino que la carga de los iones de signo contrario y la concentración de la solución externa condicionan su espesor y por tanto su comportamiento en el suelo. El espesor de la doble capa será menor cuanto mayor sea la valencia de los iones del signo contrario que están asociados a esa partícula, debido a que será mayor la fuerza electrostática de atracción hacia la superficie de las partículas. Para una misma concentración de equilibrio de la solución externa, tal y como se aprecia en la figura, el espesor de la doble capa va a ir disminuyendo en la medida que los cationes sean mono, di o trivalentes. Otro factor que afecta el espesor de la doble capa es la concentración de la solución externa. A medida que la concentración de la solución externa es mayor, disminuye el espesor de la doble capa, y esto es debido a una menor difusión térmica. Vamos a hablar ahora del equilibrio de Donan. La teoría de Donan es una de las primeras en explicar el intercambio iónico entre dos fases. Un sistema con una membrana parcialmente permeable, es decir, permeable a una especie iónica y a otra no, en la cual se establece un equilibrio dinámico que se llama producto iónico constante. En el equilibrio, los potenciales químicos de la sustancia presente en ambos lados de la membrana deben ser constantes. En el suelo, las partículas coloidales pudieran considerarse como un sistema microdonan, donde algunas especies iónicas migran, mientras que otras están restringidas a una sola fase, y todo esto está influenciado por las partículas arcillosas cargadas eléctricamente. En este sistema se establece primero que los iones se presentan en estado completo de disociación, que puede existir un potencial eléctrico, que si se desarrolla un potencial, las actividades de los iones no serán exactamente iguales en las dos fases, que existe un volumen de carga homogénea en las suspensiones arcillosas y que no importa la estructura del cambiador. Otra teoría para el estudio del intercambio iónico es la teoría cromatográfica. Esta teoría se llama así porque para el estudio del intercambio en el suelo se utilizó el movimiento de solutos en columnas cromatográficas. Esta teoría supone que el transporte de solutos en la fase líquida puede ser por convección, por difusión o por dispersión. Que el desplazamiento del soluto está sujeto a procesos de absorción e intercambio. Que el intercambio puede ser completo o puede ser incompleto. Que frente al soluto entrante, que es lo que llamamos una isoterma de absorción, la tasa de desplazamiento es función de la concentración y que la curva puede ser lineal, puede ser convexa hacia arriba, que implica un intercambio favorable, o puede ser convexa hacia abajo, que implica un intercambio no favorable. La teoría de la doble capa difusa interpreta satisfactoriamente la distribución de los iones absorbidos por una partícula de arcilla, mientras que la aplicación del equilibrio de Donan y la teoría cromatográfica proporcionan un soporte de gran solidez en las investigaciones sobre los fenómenos de intercambio iónico. Por eso es importante el estudio de todas estas teorías. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos este segundo segmento.